Bienvenidos al tercer episodio de Cuéntame Más, y pues en esta oportunidad tengo un gran invitado. Es, es una enciclopedia, podría decir yo, de acuerdo a la búsqueda de Google que brinda sobre su ámbito académico y también su vida profesional. Por ejemplo, es bachiller es licenciado en Ciencias y Artes de la Comunicación, con mención en comunicación audiovisual. Para mí ha sido una sorpresa. Pensé que solamente había destacado en otro ámbito que ya lo voy a mencionar, que justo también es doctor en filosofía, una rama que quizás a muchos puede aburrir, pero a él particularmente le llama mucho la atención. Asimismo también es jesuita, y por ser jesuita, miembro de la Compañía de Jesús en el Perú, ha sido promotor vocacional y también ha sido encargado de la formación de los jesuitas, específicamente de estudiantes jesuitas. Él ya nos va a comentar más adelante. Y también, de acuerdo a Google, ha sido escritor de varios diarios, por ejemplo, el diario El Comercio, ciertos, en este caso, temas en el ámbito religioso, en el ámbito político, así lo muestra Google. Entonces tiene una vasta experiencia en cuanto al ámbito de la escritura y el ámbito también de la redacción. Entonces, el invitado del día de hoy es David Estudillo. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, John? Bien, un gusto acompañarles en esta entrevista. David, te veo tenso. ¿Tu primera entrevista virtual? Creo que en este formato sí. ¿En serio? Sí. O sea, he tenido varias entrevistas radiales, pero así como que en video. ¿Esto se pasa por YouTube o por Facebook? Se pasa por todas las redes sociales. Ya ves, ¿cómo no voy a estar tenso entonces? Pero igual tienes una vasta experiencia en entrevistas. Prometo no ser una entrevista tan seria como estás acostumbrado. Y bien, antes de empezar, David, sí me gustaría, es una pregunta que siempre les hago a los invitados. Recién he empezado el podcast, pero mis 3 invitados les he realizado, ¿no? Es la siguiente: ¿cómo consideras que ha sido tu infancia? ¿Mi infancia? Sí. Pues yo creo que fue una etapa muy bonita, ¿no? De mi vida. Yo viví mis primeros años en Chimbote, porque allí nací, ahí se conocieron mis padres, y vivíamos en la casa de mis abuelos maternos. Entonces, teníamos, digamos, una vida muy agradable con mis primos, mis primas, ¿no? Éramos varios niños que compartíamos la casa, o que vivíamos cerca, vivir en el barrio, ¿no? Recuerdo realmente cosas bonitas de esos primeros años, de los primeros 6 años que viví en Chimbote. Luego, después, cuando vinimos a vivir a Lima, la vida cambió un poco, se volvió un poquito más seria. Pero igual tengo muy buenos recuerdos del colegio, ¿no? Claro, se puso más seria también porque comencé a estudiar, pues, ¿no? Como natural. Pero tengo buenos recuerdos del colegio, ¿no? De mis padres, ¿no? Mi madre siempre muy, muy amorosa, ¿no? Y mi padre, era un poquito más estricto, pero por otro lado era un hombre como muy, como muy inspirador, ¿no? Siempre lo hemos admirado mucho a mi papá. Entonces, digamos que tengo esos recuerdos, ¿no? De mi niñez, ¿no? Por un lado, mucha alegría con mis primos, mis amigos, amigas, y luego, también una etapa, pues, de eso, ¿no? De aprender a estudiar, ¿no? Tratar de ser buen alumno, ¿no? Esas cosas que uno, pues, también aprende, ¿no? De chiquito. En esa búsqueda de lograr ser un buen alumno, ¿llegaste a obtener buenos resultados en el ámbito educativo? Pues sí, en realidad sí, debo decir con humildad. Con humildad. Yo dije ibas a decir con orgullo. No, bueno, también con orgullo, por supuesto, ¿no? Pero sí, me fue muy bien en el colegio. Fue una etapa en la que sí me dediqué mucho a estudiar. Entiendo, David. David, a partir de lo que investigabas sobre tu vida profesional, me generó una pregunta en cuanto no sé si es un cambio drástico, pero has estudiado ciencias de la comunicación y pasar a estudiar filosofía.
que para mí, no sé, en este caso resuelve, quizás soy ignorante en este tema, pero ¿qué vínculo tiene la ciencia de la comunicación con la filosofía? Pues mira, es una cuestión bien interesante porque a mí siempre me gustó el ámbito de las artes, digamos, ¿no? Yo cuando ingresé a la Ruiz de Montoya por primera vez, ¿no? Antes de ser jesuita, comencé a estudiar 2 años de humanidades. Y allí me encantaron realmente los cursos de arte, de música y también la literatura, ¿no? Un poco la historia. Y luego, cuando volví del noviciado, tenía que estudiar filosofía, porque en realidad eso estudian todos los que son candidatos al sacerdocio. Y en esa época es como que la filosofía me pareció muy árida, ¿no? Bueno, la estudié porque me tocaba, pero no la disfruté del todo. Y en ese momento es que, como todavía era muy joven, el superior de los jesuitas de ese tiempo me dijo, ¿y por qué no aprovechas para estudiar otra carrera? Y, o sea, podrían haber sido, no sé, carreras también igual de, entre comillas, serias, ¿no? Como la misma filosofía, ciencia política, historia, qué sé yo. Pero, como te decía, como a mí me gustaba un poco el mundo de las artes, de la cultura y todo esto, quise estudiar comunicación. Me parecía importante, ¿no? Además, ¿no? Me parecía que es algo que podía ayudar también a mucha gente, ¿no? Entonces, nada, me fui a la Universidad Católica y además dentro de todas las especialidades, ¿no? La más seria, digamos, es el periodismo, probablemente, ¿no? Elegí audiovisuales porque yo sentía que no conocía muy bien todo el mundo del cine, ¿no? De la imagen, de la producción y todo eso. Entonces yo dije, más que para ser productor, porque no sé si yo tengo mucho carisma para eso, pero sí me gustaría aprender, ¿no? ¿Cómo es el mundo de la producción audiovisual? Entonces por eso hice mi especialidad allí. Ahora, ¿qué tiene que ver con la filosofía? Sí tiene que ver un poco, en realidad, porque hay mucha reflexión filosófica también sobre el cine, por ejemplo, ¿no? Sobre, digamos, películas que tienen mucho contenido filosófico y que dan a pensar. Pero bueno, para responder un poquito también a tu pregunta, ya cuando yo, bueno, estudié comunicaciones, me gradué, etcétera, después me tocó estudiar teología. Cuando estudiaba teología, es que yo dije, pucha, hay preguntas sobre las cuales se requiere digamos, una mirada más filosófica, ¿no? Y allí fue que yo volví a la filosofía. Y entonces ya cuando me enviaron a hacer el doctorado, yo dije, bueno, voy a coger un tema que tenga un poquito más de orientación social, que me vincule un poco al país. El país, bueno, ahorita decimos que estaba en crisis, pero hace tiempo que está en crisis, ¿no? Entonces yo dije, quiero reflexionar un poco sobre lo social. Y así volví a la filosofía, ¿no? Y allí sí ya me volví a encantar con la filosofía, o sea, es como que la recuperé un poco, ¿no? Al comienzo no me había cuadrado tanto. Yo creo que con la edad también uno madura, pues, ¿no? Poco a poco. Entonces ya comencé a mirar las cosas con un poquito más de profundidad. Y ahora estoy muy contento en realidad. De hecho, ahora me dedico a enseñar filosofía. Bueno, sí, bueno, es comprensible. ¿Tú consideras que te inmiscuiste en el ámbito de la filosofía por la vida religiosa? Eh, o sea, mira, cuando yo entré por primera vez a la Ruiz de Montoya, tenía, o sea, como una posibilidad de estudiar filosofía. En esa época, la Ruiz solamente te ofrecía dos carreras, educación o filosofía. Y en ese momento yo descubrí la filosofía, ¿no? Y, digamos, sin ser religioso todavía, ¿no? Pero, digamos, no estaba del todo como convencido como para decir, esa va a ser mi profesión, ¿no? Ok. En ese sentido, sí es verdad que ya dentro de la vida religiosa es que he aprendido a tener una mirada un poco más profunda a la filosofía, ¿no? En esta segunda etapa, como te decía, inicialmente no, pero después sí. Entonces sí creo que de alguna manera la vida religiosa también me condució a la filosofía, sí. Y, y a partir de eso también me surge una pregunta. Bueno, en este caso, generalmente a la vida religiosa entran jóvenes, bueno, unos muy jóvenes. ¿Cómo se les induce a estudiar filosofía?
cuando un joven generalmente se inclina más por carreras prácticas o carreras que no demandan quizás mucho sacrificio. O sea, esa es se puede decir la línea que generalmente la mayoría de jóvenes toma, pero a un joven que no está acostumbrado y que incluso en la educación, bueno, en este caso en el ámbito secundario, no se estudia para nada filosofía. O como propiamente dicho, ¿no? Quizás sí se puede tocar diferentes autores que pertenecen al ámbito de la filosofía, pero no se estudia una rama propiamente dicha de la filosofía. Sí, tienes razón. Sabes que como yo soy un poco más viejito, cuando yo estaba en el colegio, sí había curso de filosofía todavía. Después se quitó. Entonces, viéndolo bien, mi primer contacto con la filosofía es en el colegio, en realidad, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo hacemos, digamos, para suscitar el interés por la filosofía cuando ahora ya ni siquiera en el colegio se ve? Pues no creas, es todo un reto. Eh, es un reto porque, o sea, y creo que también es legítimo que uno diga, yo quiero ser religioso, y en realidad mi interés está puesto más en el servicio pastoral o lo que fuese, pero servicio, más que darle tantas vueltas a las cosas, ¿no? O sea, creo que eso es legítimo, ¿no? Pero creo que uno va comprendiendo que hay cosas por, digamos, por conocer, por profundizar, ¿no? Sobre todo en la fe cristiana, que requieren de bases filosóficas, ¿no? O sea, si uno quiere comprender muchas cosas de la teología, de la fe, necesitas de nociones filosóficas, ¿no? No sé, pues para comprender el misterio de la Trinidad, por ejemplo, ¿no? O la misma existencia de Dios, ¿no? Todo eso, digamos, se construye a partir de conceptos filosóficos, ¿no? Así lo han hecho los grandes teólogos, ¿no? Entonces, la filosofía en realidad se introduce en la formación de los futuros sacerdotes como preparación para los estudios de la teología. Pero además te diré que, incluso más allá de ello, la filosofía te permite tener una mirada abierta sobre las cosas, sobre la realidad. Ahora le damos un enfoque también más social, no solo religioso a la filosofía, ¿no? Entonces, la idea es que el religioso también pues, pueda tener una mirada más profunda, ¿no? Sobre los fenómenos sociales, sobre las cosas que pasan. Y en ese sentido, yo creo que los estudiantes se terminan interesando, ¿no? O sea, como todos batallamos también, nos cansamos, nos aburrimos muchas veces, ¿no? Pero creo que normalmente un estudiante termina diciendo, mira, ya, de repente no voy a volver más porque no me interesa del todo, no dedicarme a esto. Pero sí reconozco que lo que he recibido ha expandido mis horizontes. Veo la realidad de otra manera. Eso yo sí creo que ocurre con los religiosos que estudian filosofía. Entiendo. Y a partir de esa búsqueda de una constante reflexión sobre las cosas, ¿cómo consideras que ha cambiado bueno, el ámbito social? Empecemos por el ámbito social del Perú en ese entonces cuando tenías, supongamos, 20 años, estabas en la universidad, a la actualidad, ¿no? ¿Cuáles han sido estos cambios abruptos o quizás retrocesos que se han dado hoy en día en la sociedad? Sí, mira, ha cambiado bastante. Cuando yo estaba recién entrando a la universidad, eso fue, o sea, yo terminé el colegio en 96 y el 97 ingresé por primera vez a la Ruiz de Montoya. En esa época todavía estaba gobernando el presidente Fujimori. Y recién a finales de los 90, comienzos de los 2000 es que se opera todo el cambio, ¿no? Que fue una especie de revolución en realidad, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Los especialistas, fue el retorno a la democracia, ¿no? Ahora, era una época en la que todavía, digamos, había un poco de instituciones políticas, ¿no? Fujimori se había bajado a muchas de ellas, ¿no? La fiscalía, ¿no? Los medios de comunicación estaban comprados, etcétera, ¿no? Pero luego vino la transición y de alguna manera como que se recuperó, ¿no? Toda esa institucionalidad que es importante, ¿no? Para que funcione una democracia. Y la verdad es que en un sentido se puede decir que ha habido un retroceso porque después de todo eso que se logró, ¿no? En los primeros años 2000,
de los 2000, ahora se ha perdido mucho, ¿no? Se ha perdido mucha credibilidad, ¿no? Imagínate el Congreso cómo está ahora, ¿no? La gente no cree, no tiene confianza, ni en la presidencia, ni en el Congreso, ni en el Poder Judicial. O sea, eso ya existía un poco antes, pero se ha agudizado, ¿no? Entonces, es como que no tenemos no tenemos casi nada de confianza en las instituciones políticas para llevar adelante el país. En eso creo que hemos ido para atrás. En una cosa que probablemente sí hemos avanzado, para no ser tampoco pesimistas, ¿no? Es que, o sea, cuando yo era ya chiquito, o sea, en los años 80, este, La o sea, juventud de ahora dirá, o no sea, recuerdo mire, esos años. no, pues la juventud de ahora, mm, para ellos, pues esto será hablar del Antiguo Testamento, pero, o sea, en esos años, en los años 80, de alguna manera la clase política era una clase muy, ¿cómo te digo?, muy uniforme, ¿no? Casi todos venían de un mismo estrato social, con una misma formación, ¿no? O sea, podían tener sus divergencias, ¿no? Entre izquierda, derecha, qué sé yo, pero casi todos venían un poco del mismo sector cultural, ¿no? Hoy día, por lo menos, digamos, ¿no? Uno puede decir como cosa positiva que la representación política es mucho más diversa, ¿no? O sea, tú encuentras a gente más de regiones, ves todos los colores de piel, ¿no? O sea, es como que de alguna manera también ha habido una mayor democratización social, ¿no? Porque también hay mucha gente que ha accedido, ¿no?, a una mejor economía, muchos emprendedores que han salido adelante, qué sé yo, ¿no? Entonces, digamos, ya no es tampoco, por ejemplo, el Congreso, ¿no?, dominado por un solo sector cultural como era hace 30 años, ¿no? Ahora hay mucho más diversidad. La pregunta es si eso en términos de progreso político ha sido mejor o no. Eso ya no sé, ¿no? Pero por lo menos digamos que hay una mayor representación de lo que es de verdad el Perú. Sí, desde mi punto de vista, yo creo que para mí eso ha significado un alto grado de confusión a la población, más que todo al momento de elegir a un candidato en específico para las elecciones municipales, regionales o nacionales, ¿no? Pero antes de abordar el ámbito de la política, tú mencionabas un aspecto muy importante que es la desconfianza que se ha incrementado a las instituciones públicas del Estado, específicamente el Congreso. ¿Qué rol fundamental tienen los jóvenes hoy en día en ese aspecto, ¿no? En cuanto al... Porque si bien es cierto, a ver, las autoridades que están en el Congreso al final nosotros las elegimos, ¿no? Claro. Y ahí es donde aplica creo que siempre está presente el dicho de que roba pero hace obras, en Mm. vez de una persona nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo consideras que hoy en día los jóvenes conciben esta realidad? O sea, mira, para comenzar, creo que el rol de los jóvenes es fundamental en todo esto. Eh, o sea, es verdad que por un lado hay cierto desinterés en lo político, no solo entre los jóvenes en realidad, también en otras edades, ¿no? Justamente por esa frustración que nos provoca el ver a una clase política tan mala, ¿no? Tan inoperante, ¿no? Tan centrada en sus intereses, ¿no? Más que en los intereses del país. O sea, es verdad que hay un desinterés generalizado por la política por eso, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que igual siempre hay un espíritu crítico en los jóvenes que es positivo, ¿no? Y que está ahí como esperando, ¿no?, alternativas. Lo que pasa es que a veces falta como un poco de liderazgo, ¿no? De personas concretas, ¿no? Que se pongan un poquito al frente, ¿no? Y aglutinen, ¿no? Ese deseo que muchos jóvenes tienen de cambio, ¿no? Y ese sí es un tema, ¿no? La juventud también requiere de liderazgos, ¿no? Y lamentablemente no estamos haciendo lo posible porque surjan esos liderazgos. Mira, en las mismas protestas que hubo a comienzos de año, que fueron masivas, ¿no?, sobre todo en el sur del Perú, y donde hubo muchos jóvenes también. Sin embargo, a partir de ahí
O sea, ¿quién puede recordar una persona que tú dices ha estado liderando esta protesta y de repente puede convertirse en una alternativa política? Casi no hay, Mm. ¿no? Entonces, en realidad requerimos de mucho liderazgo y yo creo que si surgen líderes, los jóvenes se van a aglutinar alrededor de ellos y puede salir alguna propuesta que nos saque de este hoyo. El tema es que no estamos haciendo lo necesario para propiciar esos liderazgos. Y eso sí es un tema, digamos, de mucha preocupación, ¿no? Pero yo sí creo, o sea, que los jóvenes tienen un rol fundamental. La vez pasada, cuando el Congreso pues está haciendo una serie no sé, de mecanismos, ¿no? Para controlar cada vez el poder, tener más poder, ¿no? Ya control de alguna manera el Tribunal Constitucional, al haber cambiado los magistrados, al haber hecho una especie de... Uno tiene la sensación de que han hecho como un acuerdo, ¿no? De protegerse mutuamente, cuando se quiso bajar también a una ex fiscal y todo eso. Bueno, cuando ocurrió todo eso, un grupito de jóvenes aquí en Lima salió a protestar, ¿no? Y eso me dio buena espina porque yo dije, bueno, eso quiere decir que de todas maneras hay jóvenes que sí, digamos, son capaces de tomar iniciativas, ¿no? De tener iniciativas. Pero el tema es que como no eran tampoco suficientemente una buena cantidad, rápidamente como que pues, se diluyeron. Pero no sé, no sé, hay que esperar, pues, ¿no? Que surja algún tipo de liderazgo que los aglutine, que los llame, ¿no? Yo creo que, yo creo que hay liderazgo, hay jóvenes que están más inmersos en la política, pero considero, y también me pasa a mí particularmente, es el hecho de el miedo a ser parte de este juego político, y lo llamo juego político porque se inmiscuyen muchas cosas más allá de tu rol profesional o de tu rol como líder político. Hoy en día en el ámbito, creo que no solamente en el Perú, sino a nivel de todo Latinoamérica, en el sentido de que si te inmiscuyes en política, tienes que atenderte a las consecuencias de lo que pueda suceder en los diferentes ámbitos de tu vida, o que incluso comiencen a indagar diferentes, tu pasado, etcétera, ¿no? Incluso el de tu familia. Creo que por ahí va desde mi opinión, el miedo a poder salir al frente y decir, ¿saben qué? Lidero esta protesta y invito a más jóvenes también a ser parte de ello. Sí, mira, y incluso creo que a lo que tú dices se suma también ahora el tema de toda la violencia que se desató contra la gente que protestaba, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Para muchos muchachos que quisieran liderar, por ejemplo, ¿no? Una protesta, digamos, ¿no? Así pacífica, ¿no? Igual debe dar miedo, ¿no? El decir, pucha, en este país se han matado a, creo que 60, ¿no? Personas en las protestas, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera hay una investigación seria como para saber dónde están las responsabilidades, ¿no? Aún mira, hipotéticamente, si no fuese la policía responsable o las fuerzas del Estado responsables de esas muertes, aún si no lo fueran, por lo menos ayudaría el que haya una investigación y que esa investigación diga, no, no ha sido el Estado, ¿no? Ya bueno, ok, por lo menos, ¿no? Pero no hay ni siquiera la voluntad de hacer una investigación, con lo cual uno concluye que efectivamente sí tiene responsabilidad, ¿no? Entonces, si además existe eso, claro, el joven dirá, pucha, ¿no? O sea, mi vida realmente se ve directamente comprometida, ¿no? Así que sí, es una situación bien dura, yo creo, para los jóvenes que pueden tener alguna iniciativa de liderazgo político, ¿no? Pero por otro lado, es la única vía, ¿no? Si no, le vamos a dejar siempre la política a esta gente que solamente busca sus propios intereses. Sí, en ese sentido, ¿qué estrategia se debe implementar? A ver, por parte del Estado no creo que surja alguna iniciativa para motivar el liderazgo de los jóvenes en el ámbito de la política, pero de, en la sociedad en general, ¿no? Instituciones que apoyan siempre la gobernabilidad del Estado, etcétera, o el funcionamiento eficaz de ellos, de las instituciones, que se deben implementar, ¿no?
Mira, una primera cosa que a veces parece como muy sencilla, pero creo que sí aporta mucho, es cuando organizaciones, por ejemplo las ONGs, o también organizaciones de todo tipo, parroquiales o qué sé yo, asociaciones que hacen algún tipo de bien a la comunidad, cuando estas asociaciones convocan jóvenes, ¿no? Para hacer actividades muy sencillas, como puede ser ayudar a los demás, cuestiones de voluntariado y todo eso, cuando organizan a los jóvenes, ya de alguna manera los están formando, los están capacitando en liderazgo social, ¿no? Entonces, esa labor que hacen, ¿no? O sea, tú conoces, por ejemplo, el Magis, ¿no? Que es un voluntariado, ¿no? Que te pone delante de los demás. O sea, ese tipo de espacios ya van formando a un futuro, a un posible líder social y político, ¿no? Eh, o sea, yo creo que ese es un primer paso, que es importante, ¿no? Y ya luego en un segundo paso viene el tema de la organización política. Ahora, tú habrás escuchado, hay una gran discusión que no se le da solamente en el Perú, no es, no sé si mundial, pero por lo menos en muchos países, sobre el rol de los partidos políticos, ¿no? Antes, ¿no? Los partidos políticos eran el canal por el cual la gente joven, o la gente en general, se involucraba en la política activa, ¿no? Ese era el canal, porque ¿quiénes pueden participar en elecciones? Partidos políticos, ¿no? Bueno, esos partidos políticos tradicionales, pues han sufrido una crisis tremenda, ¿no? ¿Y quiénes ganan las elecciones? Normalmente movimientos, ¿no? Que no tienen una tradición política, que no tienen cuadros de jóvenes formados, ¿no? Entonces, ahí estamos en un problema, porque lo ideal es que sea a través de los partidos políticos, que tienen una institucionalidad, ¿no? Y que pueden formar bien a los jóvenes, ¿no? Es una teoría, pero en la práctica, esos partidos no tienen fuerza política, ¿no? Son los movimientos, las asociaciones que son un poquito más espontáneas, ¿no? Entonces, digamos que los jóvenes, si quieren llegar realmente a tener un rol activo, tendrían que ver, ¿no? ¿Cuál es el mejor canal hoy día para llegar a la política? El problema es que si no son partidos, se corren el riesgo de que sean instituciones que, bueno, gobiernan, sea en el gobierno local, el gobierno regional o en el Estado, pero como no son grandes partidos, duran 5 años o duran 3 años, lo que dura un alcalde, y después desaparece, ¿no? Entonces no se genera una escuela política para los jóvenes, ¿no? Pero en realidad, o sea, por ahí tiene que ir la cosa, ¿no? O bien volvemos sobre los partidos, o bien nos lo tomamos en serio, ¿no? O bien, bueno, nos sometemos a las reglas actuales que permiten que movimientos así bien frágiles no accedan al poder, pero sabiendo que son, pues eso, ¿no? Muchas veces pasajeros, ¿no? Pero es lo que hay. A partir de esa frase, es lo que hay. ¿Qué recomendación adicional a la que nos comentas podrías brindar? Tú te has desarrollado y no sé si te seguirás desarrollando en el ámbito formativo y también en el ámbito pastoral, mediante los distintos apostolados que tiene la Compañía de Jesús, ¿no? Desde esa mirada pastoral, ¿qué es lo que le recomiendas a los jóvenes que hoy en día se encuentran más inmersos en este ámbito social, que desde ahí parte la sensibilización, ¿no? De los más vulnerables para tomar acciones más adelante? Pero ¿qué le sugieres actualmente? Mira, de alguna manera tú has mencionado una cosa que me parece importante y es como el punto de partida, ¿no? Y es la sensibilidad con los más vulnerables, ¿no? O con las personas que son desfavorecidas en general en nuestra sociedad. O sea, yo creo que una vocación política tiene que partir de allí, o de liderazgo social, ya, si no es político, ¿no? Pero tiene que partir de allí, pues, ¿no? Por el deseo de servir a los demás, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? O sea, uno también puede hacer, digamos, su carrera, ¿no? De líder social o líder político, solamente metiéndose de frente, ¿no? En la organización, en la dirigencia, ¿no? Pero si uno no parte realmente
de involucrarse en el servicio a los demás, o sea, rápidamente puede ser como absorbido por el sistema, ¿no? Por ese sistema en el cual, para sobrevivir políticamente, tienes que hacer un montón de renuncias a tus principios, ¿no es cierto? Para que te acepten, para tener éxito, ¿no? Pero de eso ya hay mucha gente, pues, ¿no? Yo creo que un joven que quiera hacer una buena política o un buen liderazgo social, tendría que partir por el servicio sencillo, humilde, ¿no? Pero de encuentro con las personas, ¿no? O sea, de conocer a las personas a quienes tú quieres servir, ¿no? Y luego de eso, es importante formarse. Es muy importante formarse. Es decir, hay escuelas de liderazgo político, quizá no son muchas, pero sí existen, ¿no? Yo te puedo pasar, por ejemplo, una de una amiga que está muy comprometida con el tema de la formación de jóvenes políticos, ¿no? Donde te ofrecen, ¿no? Desde talleres de habilidades de comunicación, por ejemplo, que son importantes para un político, como conocimiento del sistema electoral, que también es importante si quieres entrar a la lid política, y otros, y otros recursos, ¿no? Para el liderazgo político. Entonces, eso, ¿no? Diría primero, tener cercanía con la gente, comenzar con el servicio, ¿no? Lo que en la compañía normalmente se llama el servicio bajo y humilde, ¿no? Que es a los estudiantes, los estudiantes jesuitas no comienzan pues siendo superiores, ¿no? O jefes de obra, ¿no? Comienzan en los hospitales, comienzan sirviendo a la gente del campo, ¿no? Porque por ahí tiene que comenzar todo tipo de servicio, ¿no? Pero luego está el tema de la formación, ¿no? Y para eso buscar espacios formativos, ¿no? El carisma es fundamental en la política, pero a la vez hay que agregarle, ¿no? Conocimiento, ¿no? De lo que significa hacer política. Para la formación, ¿no? De los jóvenes en la política, lo primero es tener una experiencia de servicio directo, ¿no? A los demás. Y luego buscar espacios formativos, ¿no? Para conocer bien el mundo de la política. Y también, digamos, adquirir recursos, herramientas, ¿no? De liderazgo. Y ya con eso, ya uno puede, digamos, evaluar, ¿no? Si ingresa por la vía de partidos tradicionales, ¿no? Que siempre tiene su valor porque la democracia tradicionalmente funciona así, ¿no? A través de partidos bien institucionalizados, aunque sean poquitos, ¿no? O estén en crisis. O por la vía de movimientos nuevos, pero claro, tienen que ser movimientos, pues, que de verdad tengan valores, ¿no? Aunque sean, digamos, movimientos sin mucha tradición, sin mucha historia, ¿no? Y sin posibilidades de garantizar el futuro de su existencia, pero que por lo menos tengan buenas convicciones, el deseo de servicio, ¿no? Ya con eso ya, pues, uno se puede aventurar, ¿no? A la política. Y un poquito de suerte también. Bueno, eso sí, ¿no? Yo creo que más que suerte es perseverancia en la búsqueda de lo que estás realizando, ¿no? Bueno, para finalizar esta segunda parte de la entrevista, sí me gustaría hacer dos preguntas. Quizás una te va a poner en aprietos, en el sentido de que ya es más personal. Un partido político te invitara a ser parte de, no sé, por ejemplo, de una plana presidencial. Me vas a poner en aprietos. Exacto, de una plana presidencial. ¿Te animarías a...? Bueno, sé que hay un procedimiento, ¿no? Por ser parte de la Compañía de Jesús y permisos por conceder, etcétera, pero, por ejemplo, desligándote un poco de la Compañía de Jesús, imagínate que solamente eres David Astudillo, sin pertenecer a la Compañía de Jesús, ¿te animarías a formar parte de un partido político? O sea, en principio sí, porque digamos que siempre he tenido mucho interés, ¿no? En servir a la comunidad, y creo que la política es una vía muy importante. Como yo te contaba, eso lo he vivido en realidad desde pequeño, ¿no? Mi padre era un líder social, y entonces en la casa todo el tiempo se hablaba de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que naturalmente me sentiría inclinado a decir que sí. El tema es que yo, no sé, creo que me pasaría mucho tiempo evaluando, ¿no? Si un partido puede ser, o mejor otro partido, ¿no? Porque lamentablemente las alternativas institucionales que tenemos son muy pobres, ¿no? Y yo tampoco pues me creo así como
fundador pues de un partido, ¿no? Tampoco para tanto, ¿no? Pero a partir de eso también puedo decir que has creado o has sido parte de diferentes grupos en el ámbito formativo de la política. No sé si me equivoco, tú ya me corregirás en eso, pero perteneces a un grupo político, ¿no? Que aborda ello. O sea, de Sí, diferentes temas políticos o sociales, creo, no sé. sí, sí, es verdad, es un grupito de reflexión, digamos, ¿no? Sobre la vida social, política. Y, y sí, o sea, yo creo, ¿no? Que mi, canalizaré, digamos, mi interés, ¿no? Por lo social, por lo político, más, digamos, desde el mundo de la reflexión, de la filosofía política, por ejemplo, ¿no? Yo creo que por ahí irá más, ¿no? Es que el tema de meterse a la política, supone, aparte del interés y la vocación, que son lo más importante, mucha habilidad, ¿no? Mucha habilidad. Yo no sé si tengo la habilidad para ubicarme dentro de ese espectro donde ya te imaginarás, pues, ¿no? Hay tanto de cálculo, tanto de mirada fría, ¿no? De negociar con tus propias convicciones para poder acceder al poder. Todo eso es bien, bien, bien pesado. No sé. Entiendo. De todas maneras, me ha surgido otra pregunta, pero vamos a dejar para otro episodio de podcast para no seguir poniéndote en compromiso. Y sí me Pero, gustaría cerrar. Dime. ajá. No, no, pero en realidad, o sea, yo creería que la gente que nos está viendo, sobre todo los jóvenes o tú mismo, este, yo creo que sí es importante que se planteen la pregunta sobre si pueden ingresar a la política, ¿no? O sea, finalmente la política está así porque la gente lo hace así, ¿no? Pero si hay, digamos, otro tipo de calidad de personas, otro tipo de jóvenes que quieren hacer algo distinto y se animan a hacerlo, lo van a lograr, ¿no? O sea, claro que lo van a lograr, pero hay que hacerlo, pues hay que animarnos, ¿no? Hay que meter el diente, ¿no? Yo redondearía lo que dices con hay que animarnos en, entre generaciones, ¿no? No solamente la juventud, sino se involucra cada uno de los miembros de cada una generación, porque de esa forma se va entrelazando esos lazos y no solamente se queda en una generación y luego comienza ese retroceso que considero se ha dado desde tu época que eras jóvenes hasta la actualidad, ¿no? Y para finalizar, David, creo que la semana pasada, si no me equivoco, bueno, yo me enteré de la noticia de que habían suprimido la Compañía de Jesús en Honduras, si no me Nicaragua. equivoco, Nicaragua, perdón, Nicaragua. ¿Qué opinas sobre esa decisión que particularmente a mí me desconcertó? Porque al final la Compañía de Jesús hace un bonito apostolado y más que todo una ayuda social enorme en diferentes países. Entonces, suprimirla de tal forma es como regresar a la historia de cada uno de los países, ¿no? Y eso a mí me quebró particularmente en el ámbito social, por las mismas personas o por lo que se pueda generar alrededor de eso. Incluso en la vida de los jesuitas ya mayores que tienen su vida hecha en Nicaragua. ¿Qué opinas sobre eso? No, pues tienes mucha razón. O sea, cuando yo también vi la noticia, yo dije, pucha, hemos regresado al siglo XIX, cuando expulsaban a los jesuitas, ¿no? O sea, uno piensa que ese tipo de historias, pues ya, ya no se van a dar, ¿no? En un mundo que se supone que ha avanzado, ¿no? Que es más democrático, ¿no? O sea, eso creo que ha sido algo que nos ha descuadrado a todo el mundo, ¿no? Eh, y luego, o sea, es curioso, ¿no? Porque a los jesuitas normalmente nos identifican como gente muy progresista, ¿no? Podríamos decir como de izquierda, por lo menos ese es como el prejuicio, ¿no? Que hay sobre los jesuitas, no tanto en realidad, por la cuestión, ideológica, sino más bien por nuestras opciones sociales, por nuestra preocupación por la justicia, ¿no? Y curiosamente, ¿no? El gobierno que nos ha, prácticamente
expulsado, ¿no? Digamos, nos ha expropiado nuestra universidad, imagínate. Es un gobierno que dice de izquierda, ¿no? Y que nos llama terroristas. Entonces, es curioso, digo, porque eso te hace ver cómo finalmente, digamos que la ideologización extrema, ¿no? Y digamos que también la ceguera, ¿no? Política no tiene color, ¿no? Político, ¿no? Puede ser de derecha, puede ser de izquierda, ¿no? Pero lo que no les interesa es la justicia. No les interesa que se forme críticamente a las personas, ¿no? Por eso es que le tenían ojeriza a la universidad, ¿no? No le interesa, ¿no? Que haya un poco de crítica, ¿no? Una mirada así como que sea capaz de ver las luces y también las sombras, ¿no? De un régimen político. Eso no les interesa, ¿no? Y por eso, aun cuando los jesuitas puedan ser, entre comillas, identificados con la izquierda, bueno, un régimen de izquierda le dice que ellos son terroristas, ¿no? No deja de ser como sintomático, ¿no? De que, como decía, el absurdo, ¿no? A veces de la ideología política y en realidad también de la injusticia no tiene color político, ¿no? Y puede ser de un lado como de otro. Es una gran pena en realidad porque además, mira, finalmente tú sabes que los religiosos tenemos un montón de medios, de ayudas, ¿no? Para salir adelante. Pero en esa universidad hay muchos estudiantes, hay muchos profesores, muchos trabajadores administrativos que ¿qué va a hacer de su vida? ¿No? O sea, eso es realmente bien lamentable. Y luego también es verdad, John, que, o sea, nosotros finalmente somos una institución, pero ese gobierno se está bajando a muchas instituciones, ¿no? Finalmente la Compañía de Jesús es grande y entonces por eso todos podemos enterarnos de lo que ha pasado. Pero, pero así hay mucha gente que es perseguida, ¿no? Instituciones que son cerradas, ¿no? Porque no le gustan al régimen. Y eso realmente es bien, bien terrible, ¿no? Es lamentable, ¿no? Es una situación que invita a reflexionar a todas las personas, creo yo, para que no suceda lo mismo, se vuelva a repetir este mismo escenario. Y bueno, hemos hablado creo que nos hemos centrado más en el ámbito político, el ámbito social, cómo te has ido vinculando a este diferente al contexto que se vive en el Perú, ¿no? También no está ajeno a lo que sucede alrededor del mundo, pero habiendo recorrido ya, podría decir, más de 40 años, de acuerdo a lo que tú me comentas, ese David que de alguna otra manera disfrutó su infancia hasta que entraste a clases y bueno, es un cambio, ¿no? Para todos los jóvenes, de alguna otra manera, pero también que se comienza a disfrutar, ¿no? ¿Qué le dirías a ese David de 10 años? Hoy en día, ¿qué le dirías? Al David de 10 años. A ver, ¿qué le diría? Pucha, le diría muchas cosas. Bueno, hay muchas cosas que digamos que yo creo que he hecho bien. Y le diría de todas maneras, ¿no? Mándate por ahí. Creo que hay cosas que he hecho mal y también le diría, sí, tómate un poquito más de tiempo, ¿no? Antes de hacer algunas cosas. Pero por sobre todo creo que le diría que tenga mucha fe, ¿no? En Dios, en el futuro, ¿no? En la vida, porque creo que eso me ha hecho mucho bien, ¿no? O sea, creo que eso ha sido importante para mi vida hasta ahora, ¿no? Y eso, de alguna manera, se sembró en la niñez. Entonces, yo al David de 10 años le confirmaría en eso, ¿no? Le decía, cree en ti, cree en los demás, ¿no? Déjate acompañar por Dios, y sigue adelante, ¿no? Sí, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Muy bien, David. Entonces, para cerrar, no sé si tienes algún comentario adicional respecto a lo que conversamos o algo que quieras comunicar a tu público oyente, que en este caso creo que la mayoría son jóvenes. No, nada, te felicito a ti en realidad por esta iniciativa. O sea, yo creo que este tipo de espacios
son los que hay que fomentar, pues, ¿no? Entre los jóvenes, ¿no? Espacios de, digamos que, ojalá que de una manera entretenida, espero no haberlos aburrido mucho, pero que, digamos, muevan a mirar un poquito con más profundidad la vida, ¿no? Yo creo que todos buscamos momentos de diversión, digamos, también de salir un poco de las cosas demasiado densas, ¿no? Mirar un poco el TikTok, vacilarse un poco con algunos reels, pero también es importante darle espacio a la reflexión, a mirar con un poquito más de profundidad y menos superficialidad la vida, ¿no? Entonces, nada, te felicito por llevar adelante esto y te deseo también pues lo mejor, ¿no? Que sigas consiguiendo mucha gente, ¿no? Que te ayude a animar este programa, este emprendimiento, ¿no? Que has iniciado. Así que nada, yo es saludo, un gusto, ¿no? Comunicarme también por este medio con la gente que te sigue. Muchas gracias, David. Bueno, esto se ha realizado con la finalidad de alguna otra manera dar a conocer otra perspectiva, ¿no? De muchas veces de personas que, como yo lo llamo, de a pie, que tienen mucha experiencia en diferentes ámbitos de la vida y por diferentes situaciones no están liderando alguna actividad de bien, ¿no? O sea, que se dé a conocer a nivel de todo el Perú, por ejemplo. Entonces, en ese sentido va este espacio. Y pues nada, gracias por ser parte de este tercer capítulo y estoy seguro que volverás a ser un invitado más adelante en otro ámbito, ¿no? de la vida que te has desarrollado. Sí, con todo gusto. Claro que sí. Muy bien, David. Bueno, estamos en comunicación. Muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos en un próximo video.